Un saludo Espero para que sí. todos los asistentes que vienen de todas partes del planeta a nuestro café charlado que se coordina desde Pereira. Mi nombre, para los que no me conocen, Jorge Osvaldo Castro, auxiliar de actividades de extensión de aquí de Colombia 3, desde Pereira. Pereira es la capital del café en Colombia. Como todos saben, nuestro café charlado es un espacio donde se presta para hacer presentaciones sencillas y amenas sobre temas espirituales Qué bien. o con el motivo de estimular el desenvolvimiento personal de las personas. Esto está patrocinado por CAF, que es un camino de desenvolvimiento espiritual apto para todos y tiene como objetivo invitarnos al conocimiento de nosotros mismos y el progreso armónico de nuestra relación con la vida. Para hoy tenemos en nuestro café charlado un tema muy interesante y vigente que se llama simbología y arquetipos y su relación con el proceso de desenvolvimiento espiritual del ser humano, a cargo de Juan Carlos Villa, nuestro compañero de CAP, que vive en la comunidad de CAP en Chile desde hace 38 años. Juan Carlos ha sido miembro activo de CAP, comprometido con todos los procesos de desenvolvimiento de los seres, participando activamente, entregándonos sus aportes, charlas, talleres, en una forma espontánea y generosa. Y hoy nos comparte estos aspectos de la simbología y sus posibles interpretaciones, producto de estudios profundos, comprensiones, reflexiones. Este campo de la simbología, a pesar de ser tan milenario, adquiere vigencia notable en la actualidad en paralelo con la renovación de paradigmas con respecto al verdadero sentido de nuestra vida, de dilucidar nuestra misión en la tierra, de nuestro destino y la conexión con lo divino. Otra frontera en este mismo contexto es clarificar los conceptos de consciente e inconsciente, que son ámbitos de donde emerge la energía vital, de donde se dinamiza nuestra existencia y nuestros conocimientos, de la forma como percibimos la realidad y se nos muestra el mundo con sus infinitas posibilidades. Todo este temario va a ser tratado pues por Juan Carlos Villa. Les comento a todos, el desarrollo de la actividad se hará con pausas activas para estimular la intervención de la audiencia y generar una comprensión adecuada del discurso. Las personas que quieran participar pueden levantar la mano o escribir en el chat y les rogamos hagan participaciones concretas, muy precisas, que preferiblemente no se pasen de 3 minutos. Para hoy tenemos como un coordinador especial de la actividad a Germán López, que es otro compañero de CAP, muy versado en el tema de simbología arcaica. Entonces, obviamente por derecho propio, él nos va a coordinar la actividad preferencialmente. Finalmente hago un comentario muy especial. Proponemos para todos un ambiente auténtico, respeto, franca fraternidad, ecuanimidad, evitar posturas rígidas, dogmáticas, ni juicios, y nos vamos a dirigir unos a otros por el nombre sin ningún distintivo de ninguna naturaleza. Finalmente, por favor, mantener los micrófonos cerrados mientras esté la exposición en curso para que no haya interferencia con la presentación. Bienvenidos a todos, muy amables por su presencia, y le paso la palabra a Germán y a su vez para que nos colabore con Juan Carlos. Muy amables. Bueno, es una gran alegría estar aquí con Juan Carlos compartiendo. Y bueno, quería preguntarle a Juan Carlos cómo quisieras iniciar, Juan Carlos, nuestra charla el día de hoy. Gracias, Germán, gracias a todos. La verdad que la propuesta que yo traigo
y no sé si les voy a desordenar mucho el panorama, es primero como hacer una parte más bien participativa, una serie de preguntas para que todos puedan participar, los que quieran participar. Después voy a hacer una exposición muy sencilla, muy breve, y contradictoriamente el resumen va a ser más largo. Y el resumen va a ser prácticamente pasar las diapositivas en donde los temas antes desarrollados van a estar ahí en forma escrita. Pero va a ser largo, pero no tanto. De todas maneras, los tiempos en ese aspecto necesito que Germán me ayude. No sé cuánto tiempo se destina a la interacción habitualmente en estos cafés charlados. Y la exposición, como digo, va a ser breve. Y el resumen también, yo creo que más de 15 minutos o 20 minutos no va a ser. Entonces, Germán, si quiere, comenzamos. Yo voy a compartir pantalla. Correcto. Se demora un poco la tecnología. Pantalla. Ya estamos viendo la... Ah, ya lo están viendo. Sí, ahora sí. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue traer esta frase que me pareció magnífica de la escritora francesa, Marguerite Yourcenar, y que principalmente nos hace recordar como el valor del aprendizaje, que es nosotros sabemos que dentro del trabajo espiritual, uno de los pilares del trabajo espiritual es el estudio y el aprendizaje. Y siempre estamos en proceso de aprendizaje, así que nos viene muy bien este recordatorio. Bueno, como es un café charlado, a mí se me ocurrió que esta era la imagen apropiada para comenzar, como para dar a entender cuál es el ambiente que queremos. Es decir, estos somos nosotros, un grupo de amigos jóvenes que están charlando en torno a un tema. Y esa es como la intención de que estemos bien relajados. El tema es bastante difícil, bastante serio, pero creo que todos debemos tener una parte de esa sabiduría que nos permita compartir entre todos cómo vamos a poder enlazar este tema. Simbología y arquetipos. Yo reiteraría que ambos temas son muy complejos, y complejos en el sentido de que hay muchísimo por aprender. Hay muchísimas relaciones todavía por desentrañar, pero quería tomar este desafío de cómo podemos enlazar los dos temas. Entonces, la primera pregunta, y no sé si Germán nos pueda colaborar o Jorge para ir viendo quiénes levantan la mano. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que conversemos como amigos un tema como este? Es decir, ¿cómo podemos enlazar simbología y arquetipos? Estás muteado. Ah, Marcio tiene la palabra. En modo mood. Sin pretender saber nada sobre el tema, pero me da la impresión de que la simbología lo que hace es presentar imágenes de arquetipos. ¿Aló? Por ejemplo, el tarot. ¿Ah? Cada uno de los arcanos
es un arquetipo, Yo la es pasta le algo estoy poniendo a Ale. que tenemos grabado en Ujú. nuestro inconsciente, que está ahí Bueno. disponible. De agua con limón sin azúcar. Sí. Alguien está diciendo que va a tomar algo Un sin poquito azúcar, de que agua. convide. Esa sí no me pusieron cuántas veces. Marta, por favor, apagas el micrófono. Marta, evalúa. Claro, que convide azúcar, si no le mandamos de acá. Así que es, bueno, eso, ¿ah? La Sí, simbología representa, son imágenes visibles de los arquetipos que tiene la humanidad. Eso. perfecto. Alguien más que se anime. Fue interesante la intervención de Marcio. Un concepto que se manejó muy especialmente ahora 15 días en el Café Charlado sobre emociones y salud, donde donde mostraba la relación entre los estados de salud y el inconsciente ante la lucha que hay de nuestro interior con respecto a aceptar la realidad. Y disfrazamos esa lucha con esos símbolos, con esos pensamientos inconscientes que ante su intolerancia termina produciendo pues los síntomas somáticos que presenta la persona. Entonces se hablaba de la sombra muy característico. La sombra está ahí, pero no la queremos ni ver ni nosotros mismos. No la ven las demás personas, pero nos desestabiliza y disfraza nuestra vida, nuestra realidad. Entonces, todos esos misterios, digámoslo así, están ahí involucrados en la existencia del ser y más desde el origen fundamental que es su inconsciente. De eso se trata, más o menos. Gracias, Jorge. Bueno, sí, Uno diría que, uno diría en cierta forma que hay cosas que no comprendemos, ¿no? Que están más allá de una perfección que alcanzamos a concebir. Pero sí sabemos que hay una perfección más allá, pero que no logramos saber. A veces, por ejemplo, en el más grande de los arquetipos, nosotros decimos Dios, pero Dios no lo alcanzamos a aprender con nuestra mente. Entonces, digamos que tenemos como ese arquetipo allá a lo lejos, digamos, sin poderlo, como la máxima expresión de una perfección que todavía no logramos ver. Pero hay símbolos que nos llevan, ¿no es cierto? Nos llevan a ir profundizando o irnos adentrando en ese conocimiento. Porque muchas veces, por ejemplo, la mente racional no nos da cabida para llegar allá. Entonces, ¿cómo hacer que la mente intuitiva logre llegar a esos puntos más lejanos del conocimiento? Pues es la simbología la que nos abre el punto. Yo creo que ahí Jorge Osvaldo estaba hablando un poco de cómo romper paradigmas. Pues realmente un paradigma se rompe a través de un símbolo, ¿no es cierto? Porque el símbolo nos permite ir más allá, permite profundizar más allá de las barreras de la razón. No sé, Juan Carlos, qué decir. sí, exactamente. Bueno, para ir adelantando entonces un poco, yo creo que lo que han dicho justamente va reuniendo los elementos en el fondo de la propuesta sencilla que yo traigo para hoy, pero también yo aquí quería insinuar que esta relación entre simbología y arquetipos es cierta e incierta a la vez, porque por lo poco que yo he investigado, he llegado como a una conclusión de que están relacionados, pero que también tienen su diferencia bien específica. Voy a continuar entonces.
Y aquí viene una pregunta que yo creo que se puede hacer en torno a este o a cualquier otro tema que esté relacionado con el trabajo interior, con el trabajo espiritual. Un poco recordando a nuestro amigo Platón, se trata de recordar algo que ya tenemos, de que las ideas ya están dentro de nosotros y el trabajo es el trabajo de recordar, o se trata de adquirir. Marcela parece que tiene ganas de hablar. Sí, gracias, Juan Por Carlos. favor. No, yo creo que se trata de recordar. O sea, finalmente cuando hablamos de un inconsciente colectivo, pues ese es un ámbito inconsciente, o sea, desconocido, pero sin embargo es común a todos los seres humanos. En ese sentido, digamos, todos tenemos acceso o tendríamos que encontrar una vía para acceder a esa información que, si bien es inconsciente, nos compete a todos, nos pertenece a todos, y habría es que recordarla o encontrar la forma de que salga. Entonces, tanto los símbolos como los arquetipos son como vías para de salida. Ahora que están tan de moda los volcanes, yo vivo hipnotizada con el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma en Canarias. La lava va encontrando la forma de que lo que está oculto y vivo y ardiente salga a la luz. Entonces, ese lenguaje simbólico le permite a uno acceder a eso desconocido de maneras diversas. Un símbolo puede significar diferentes cosas para diferentes personas, pero también para mí misma un símbolo hoy puede significar una cosa y mañana puede tener otro carácter, y sin embargo ambos son válidos. Entonces es interesante ese lenguaje simbólico, que no es como los símbolos o las palabras de una lengua que son, digamos, son lo que son. O sea, una casa es una casa y eso no va a cambiar mucho. Puede ser una casa grande o pequeña, pero entonces los símbolos, en cambio, sí tienen un montón de caras, un montón de aristas, un montón de recursos. De lecturas. Y están vivos, ¿no? Para mí están vivos, y algo que a mí me parece clave de los símbolos es que, si bien el tiempo tiende a cero, porque son atemporales, el espacio de los símbolos sí creo que tiende a infinito. O sea, el espacio es completamente diverso, pueden aparecer en cualquier lugar, de cualquier forma, aunque el espacio, aunque el tiempo sí no existe, son atemporales. Bueno, eso. Gracias. Entonces se recuerdan, ¿no? La respuesta es sí, creo que se recuerdan, no se adquieren, se recuerdan. María estaba por allí con la mano levantada. Sí, yo creo que esto de recordar o adquirir es muy interesante, ¿no? Y yo creo que la forma de recordar o de adquirir, de recordar, sobre todo pensando que todos estamos dentro de una conciencia universal, es la interacción, es con la actitud de aprender de todo lo exterior que nos toca, que nos conmueve o que nos llega. Porque todo el exterior o las relaciones entre los seres, lindas, feas, nos tocan y nos hacen conocernos a nosotros un poco más. Yo creo que es prácticamente la única manera de entrar en nuestra interioridad, es en la relación con lo otro. Entonces ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, a partir de allí, de lo que me produce el encuentro con alguien, a partir de lo que me enoja en otra, voy yo conociéndome interiormente. Y a partir de ahí, los símbolos después, ya tengo otra relación, porque también los puedo relacionar y me ayudan a entender, a lo mejor, del proceso interno, ¿no? Eso nada más.
Bueno, vamos a continuar entonces. En realidad yo quiero dejar como insinuación de que efectivamente da la impresión de que hay cosas que ya tenemos dentro y las recordamos en este proceso de autoconocimiento, y que hay otras que parece que buscan la vía, que nos llegan desde afuera, y tenemos que hacer el trabajo de incorporarlas. Pero eso lo dejo como insinuación. Ahora vámonos un poquito en este tema de los arquetipos. Inevitablemente tenemos que invitar a Jung. ¿De dónde salió, de dónde le surgió a Jung, que era una persona muy instruida, muy versada, muy inquieta, muy investigadora, la teoría de los arquetipos? Y particularmente yo he tomado no una de las versiones que hay, pero la de los arquetipos de la personalidad, los 12 arquetipos que él propuso. Entonces sería en este caso intuida o revelada. ¿Hay alguna diferencia entre intuir o recibir? Yo creo que sí, hay diferencia. ¿Puedo hablar? No sé, perdón, me metí, pero no sé si tengo las palabras. Sí, sigue. Es el entusiasmo. Claro, está bien. Es que la intuición es algo que se tiene, me parece que a priori de la situación. Y la revelación es algo que se revela en el instante que uno lo comprende, en algo que sucede en un instante y a uno lo hace entrar en una comprensión diferente. Me va a descargar esto. Germán, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Gracias, María. De nada. Ahí arriba en el escritorio, en un bolsito de rayas de colores. ¿Y me lo traes con la extensión, mi amor? Gladys, por favor, cierras el micrófono. Gladys Vázquez, por favor. No alcanzo a ver aquí manos levantadas. No hay manos levantadas, sino que de pronto... Pero yo quisiera de pronto decir, o sea, para mí los arquetipos son fuerzas, ¿no? Son fuerzas de las que nosotros nos apropiamos en ciertos momentos determinados de la vida. Yo puedo estar pasando por un momento en donde me identifico con el arquetipo de la heroína o del héroe, ¿sí? Y implica que en ese momento la vida me está exigiendo dar lo mejor de mí y realizar, digamos, acciones prácticamente heroicas, pero esa fuerza está en mí. En otro momento dado, de pronto más bien puedo identificarme con el arquetipo del ermitaño, de la persona solitaria, que para nada tiene que lucirse ante el mundo y demostrar su valor como lo hace el héroe, sino por el contrario, irme, aislarme, silenciarme, aquietarme, y eso me permite también conectar con otra fuerza que en ese momento yo necesito. O existe el arquetipo también de la persona, o sea, el que en un momento dado es el malo del cuento, ¿sí? Esos son típicas fuerzas con las que a veces nos identificamos y se conecta con ellas de acuerdo con las necesidades del alma, ¿no? Muchas gracias. Yo también creo que... Carlos Veras. Carlos. Carlos. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Comentar nuevamente algo que ya mencionaron, y la intuición, yo veo que aquí hay dos campos que interactúan, el interno y el externo. La intuición viene de adentro y la revelación viene por algo que viene de fuera. ¿En qué momento? Pues en el momento en que se dé. No sabemos en qué momento, pero el momento se va a dar. Entonces la intuición viene de adentro y la revelación viene de afuera. Ahora, las dos, tanto intuición como revelación, nosotros podemos darle
ese impulso para que se haga, para que se dé. Eso es algo que ya es también de nosotros, para que sea una realidad. Gracias. Cedo la palabra. Gracias, Carlos. A mí me parece que lo que Carlos nos dice es supremamente enriquecedor, ¿no? Porque ese es, digamos, como esa posibilidad que existe en nosotros de darle puerta abierta a la intuición o a la revelación, ¿sabes? Porque, y dejo una pregunta ahí abierta respecto, tomando como base lo que nos dice Carlos, y es que, por ejemplo, nos dicen que ese caballero iniciado, ese Orushatun, existe dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Pero está desde el principio de la creación, durante el proceso de la creación y al final de la creación. O sea, ¿cómo percibimos ese Urushatum dentro de nosotros mismos? Y es como la pregunta que Carlos nos da, pues usando lo que nos dice Carlos, ¿cómo le abrimos las puertas a ese Urushatum que hay en nuestro interior? Ese podría salir una pregunta de ese tipo allí. Carlos, sigue tú. Bueno, vamos a avanzar. No sé si esta pregunta está demasiado complicada, pero tiene que ver un poco con esa herramienta que se llama percepción, pero en este caso como una percepción espiritual. Como estamos hablando de simbología, estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de figuras. Cuando yo me pongo a contemplar para poder profundizar una figura simbólica o una figura arquetípica, cuando yo la contemplo profundamente, ¿qué es lo que puedo percibir detrás de la figura misma? Detrás de la insinuación, detrás del mensaje. No sé si María tiene todavía la mano levantada o es que quedó levantada. Pero si quieres todavía participar, puedes seguir. No, perdón, no sabía que quedaba levantada. Disculpen. Sí, sí. A bajar la mano. Yo creo, Juan Carlos, que uno, o sea, que cada persona percibe algo del arquetipo, algo que es muy, muy personal. O sea, precisamente ese lenguaje de los símbolos es variante, es variable, es movedizo, es cambiante, es inasible, es confuso, tiene múltiples significados simultáneamente, se mueve en ese ámbito de la simultaneidad. Pero lo cierto es que uno puede de pronto enfrentarse a una carta de tarot y sentir un montón de cosas, recibir un mensaje muy particular y probablemente otra persona que esté conmigo y vea esa carta, pues esa carta no le diga nada, diga cosas completamente diferentes. De manera que ahí es que estar atento a ver cómo resueno yo en un momento determinado con estos arquetipos o con estos símbolos y estar muy abierta, muy dispuesta a escucharlos porque tienen un mensaje particular para mí en ese momento. Uh-huh. Muchas gracias. Marcio está levantando la mano. Marcio, Sí. sigue. No sé si lo que voy a decir les hace sentido, pero pensaba cuando hablamos de imágenes, en la religión de Grecia y de Roma y de Egipto, que se conserva todavía mucho en los católicos de eso, ¿no? Ellos ponen imágenes, y la imagen no es decorativa. Bueno, algunas son muy bellas, pero no es el objeto, no es el propósito. El propósito de las imágenes es que la persona se concentre en ellas y logre despertar
lo que esa imagen evoca. Por ejemplo, Venus, ¿ah? La diosa Venus, ¿ah? Bellísima, parecida a nuestra Anunit, ¿no? Si alguien se concentra en estas bellezas, las proporciones, lo que expresa, puede acercarse al arquetipo que realmente está allí, que es el amor de algún tipo, ¿no? Es eso, lo mismo pasa con las cartas del tarot. No son imágenes bonitas nomás, sino que son imágenes en las que uno se puede concentrar. Y en los detalles y en la relación entre los detalles y en la disposición, hay un mensaje que en la medida que uno se concentra, logra ir, incluso sin ánimo de contradecir a nadie, logra ir hacia la verdad perenne que establece esa imagen, ¿ah? Es una enseñanza, no más que no está dicha en palabras, está dicha en imágenes. Eso. Creo yo, ¿ah? Gracias, Marcio. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a avanzar un poco más. Carlos quería decir algo, parece. Rápido. Nada más comentar, complementando lo que ya dijeron. Nosotros estamos, bueno, como un radio, estamos sintonizados también para percibir. Entonces, la capacidad de percibir va de acuerdo también al desarrollo que tengamos de esa sintonización, si es sola o es múltiple, y tanto sea para imágenes o sea para otro tipo de cosas, de toda índole. Entonces, nada más era eso. El reto aquí también es cómo vamos a ir desarrollando, tener esa gama de sintonización para poder recibir y transmitir también, ¿eh? Gracias. Cedo la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, aquí entonces terminó la sección de preguntas y vamos a comenzar la pequeña exposición. Tengan en cuenta esta frase, estas 3 líneas, que más adelante, hacia el final, vamos a relacionarlo con la simbología arcaica. Comenzamos gateando, aprendemos a caminar y después volamos. Simbología arcaica. Aquí con respecto a lo que decía Marcio, lo que decía María Marcela, lo que han dicho varios, en la simbología arcaica, por lo menos la que nosotros hemos recibido a través del curso de don Santiago y de las cartas del tarot, vemos que una imagen generalmente es una imagen compuesta. Es decir, no es solamente una figura central, sino que es una figura rodeada de otros símbolos, un símbolo que está conversando con otros símbolos. Y aquí viene el tema de los arquetipos. Los arquetipos, despojémoslos un poquito como de lo accesorio, pero generalmente se refiere a una figura central. Es un concepto expresado por una figura. Aquí en este caso hay 3 figuras: el inocente, el héroe y la protectora. Pero ¿qué son los estereotipos? Y esto es como un agregado a lo que estamos conversando. El estereotipo es como una simplificación del arquetipo. Entonces vemos acá, por ejemplo, que el estereotipo es que el hombre hace unas cosas y que la mujer hace otras. O sea, que hay cosas solamente para que las haga el hombre y cosas propiamente de la mujer. Eso es un estereotipo que sabemos que hace mucho rato ya se ha ido rompiendo. O están los estereotipos de cómo son las personas de un país. Ah, sí, todos los chinos son iguales. Bueno, todos los brasileños son iguales, ¿no es cierto? Todos los argentinos son iguales. O, en fin, que son, los franceses son de esta manera. Entonces se meten en una sola bolsa una complejidad de seres humanos que puede que tengan
características culturales comunes, rasgos culturales comunes, y es cierto, hay como una personalidad también en las culturas, pero una persona no se puede definir por su nacionalidad. Y lo mismo los estereotipos, por ejemplo, cuando vemos a alguien vestido de una manera, bueno, esta persona es así, porque su apariencia física está mostrando algo. Bueno, yo diría que entonces hay un gran campo de conocimiento, un enorme campo de conocimiento que yo lo denominé simbología universal o el gran pozo de conocimiento. Y de ese gran pozo, de ese gran conjunto, sacamos un conjunto que se llama simbología espiritual, que en realidad es lo que estamos tratando nosotros cuando nos centramos en el curso o en el texto Simbología Arcaica. Esa simbología espiritual ya tiene un objetivo muy específico y lo hemos conocido como simbología arcaica, simbología arcana, simbología ancestral. La pregunta es, ¿hay una simbología arquetípica? Sigamos adelante. Bueno, antes de empezar a relacionar entonces simbología y arquetipos, yo me voy a permitir recordar, o por lo menos la conclusión que yo he sacado leyendo el texto de Simbología Arcaica de don Santiago Bovicio, es que básicamente allí hay dos grandes ideas, son dos grandes imágenes. Y el texto lo que hace es explicar esas dos grandes imágenes, esas dos grandes ideas. Y esas dos grandes ideas son la marcha del alma, que en sí mismo es una gran imagen. Y la segunda idea es que esa marcha del alma se cumple en 7 etapas. Ese recorrido que hace el alma se cumple en 7 etapas. Bueno, yo voy a proponer una diferencia entre simbología arcaica y arquetipo, pero en el resumen yo mismo me voy a contradecir, así que no se preocupen. Pero yo creo que la diferencia está por lo siguiente. Yo creo que el arquetipo, tal como lo han enunciado, es algo que ya viene en nuestro ADN espiritual, es algo que ya tenemos. Todo ser humano que nace ya tiene arquetipos en su interior. Y yo me atrevería a decir que no pasa lo mismo, por lo menos no con las dos últimas etapas de la simbología arcaica, sino que las dos segundas etapas, o sea, la del peregrino y la de el alma liberada, hay que despertarlas. Cuando nacemos, todos somos viandantes. Y en ese sentido, el viandante es al mismo tiempo simbología y arquetipo. Pero tiene que llegarnos una información muy particular para que despertemos a ser peregrinos y, por supuesto, toda una información y todo un trabajo para que lleguemos a estar espiritualmente iluminados. Por lo tanto, yo diría que el arquetipo es muy particular en cada vida que encarnamos. El arquetipo aparece, en realidad, lo que dice Jung, si no lo entiendo mal, es que la personalidad es capaz de manifestar en esta vida diferentes, es una combinación de arquetipos. Y que esa combinación de arquetipos incluso pueden irse rotando a través de la vida. No siempre expresamos los mismos arquetipos. En cambio, la simbología arcaica, yo diría que es algo que nos acompaña a través de las vidas. Está ahí latente,
está ahí potencial. Y podemos pasar muchas vidas siendo simplemente viandantes. Podemos pasar muchas vidas siendo peregrinos hasta que llegamos como a la realización final. Por ahí mencionaba Jorge Osvaldo en algún momento el tema del consciente y el inconsciente. Yo diría que eso entonces es otra característica que podemos decir, que el arquetipo está muy, muy relacionado con lo inconsciente colectivo y por lo tanto con el inconsciente individual. En cambio, la simbología es un trabajo que tiene que hacerse de una manera muy consciente, especialmente a partir del momento en que recibimos ese impacto que se llama vocación. O sea, en el momento en que se nos prende como esa llamarada y que algo nos dice que, bueno, que no vinimos solamente a cumplir determinados roles y funciones, sino que esto tiene otro sentido. Esta existencia tiene otro sentido y la intuimos y la vibramos hasta que encontramos un camino que nos permita conectar con esa intuición, con ese despertar de la vocación. Bueno, aquí viene la pregunta difícil. Sin embargo, sí hay semejanzas entre la simbología arcaica y los arquetipos. Y aquí tengo otro atrevimiento. Yo diría que así como dijimos que la simbología arcaica es un subconjunto de la simbología universal, yo me atrevería a decir que de alguna manera los arquetipos como que se desprenden de la simbología arcaica. ¿Cuál es la conexión? La conexión se encuentra en el tarot. El tarot es como el resumen simbólico de la simbología arcaica, o sea, de ese grupo grande de enseñanzas espirituales. Se resume ahí. Pero en el tarot empiezan a aparecer figuras que con mucha frecuencia se repiten en el acontecer de los seres humanos. Figuras como ya se dijo anteriormente, como el héroe, como el protector, como el creador, como el rebelde, como el gobernante. Pero esas figuras de alguna manera se han derivado de esa otra fuente y esa es como el desafío de tratar de identificar en las figuras del tarot esos arquetipos, por lo menos los 12 que habíamos mencionado. Bueno, aquí está el tarot y esta es la enumeración del tarot egipcio que aparece en el curso del tarot de Santiago Bovicio. Voy a pasar rápidamente porque me interesa mostrar la siguiente. Y esta es la clasificación de Jung acerca de los arquetipos de la personalidad. Entonces vemos allí el inocente, el héroe, el cuidador, el huérfano, el rebelde, el explorador, el creador, el amante, el comediante. ¿Cuántos de estos arquetipos están reflejados en el tarot? Aquí estarían los dos columnas. Esto daría como para un taller en donde pudiéramos tomarnos el tiempo de relacionar una columna con la otra. ¿Cuántos están y cuántos no están dentro de esta clasificación? No sé si será importante, pero yo agregaría, por ejemplo, los arquetipos de Jung. Diríamos que hay ciertos arquetipos que no aparecen, arquetipos más relacionados con la sombra, con lo que habitualmente conocemos como el mal.
Y no sé si habrá alguna razón para ello. Bueno, el resumen. Y este sí vamos a pasarlo más o menos rápido. Las dos grandes imágenes, entonces decíamos, por un lado, la marcha del alma y por el otro lado, que esa marcha se cumple en 7 etapas, que nosotros la conocemos como los 7 temas de meditación, que en realidad también son 7 figuras simbólicas. Bueno, aquí está una idea súper sencilla, pero que siempre es bueno recordarla. Nosotros hemos recibido una herencia enorme, los seres humanos, y una herencia que viene de mucho más allá, por ejemplo, de los Vedas, de mucho más allá de que se inició, bueno, pongámosle punto de partida los Atlantes, pero que después fue heredándose a través de toda la raza aria. Pero toda esa herencia, si nosotros no trabajamos sobre ella, es muy poco el fruto que podemos sacar, el fruto espiritual. Por eso es tan interesante pensar en que los 7 temas de meditación es un trabajo sobre esas figuras simbólicas, sobre esa descripción de lo que es el alma humana y de las posibilidades que tiene. Bueno, aquí está la teoría medio loca que yo digo, que los arquetipos ya están dentro, tenemos que recordarlos, tenemos que hacer un trabajo de contemplación, mientras que la simbología requiere un trabajo de conocimiento y de experimentación. O sea, un trabajo de estudiarla y de experimentarla a través de la meditación, de la contemplación, de la reflexión. Los arquetipos nos acompañan desde que nacemos. Y yo pienso que la simbología tenemos que buscarla. O sea, a nosotros nos ha llegado afortunadamente, pero no todos los seres humanos a lo mejor se la encuentran en el transcurso de su vida, por lo menos no de una manera tan evidente y tan clara. Los arquetipos son inconscientes y la simbología tenemos que hacerlo desde lo consciente, o sea, deliberadamente. Esto era el enlace. Sí hay una relación entre la simbología y los arquetipos, y es el encuentro de ambas en el tarot, por lo menos en los arcanos mayores. Bueno, Jung dice que durante la vida nosotros manifestamos a través de nuestra personalidad diferentes arquetipos y combinaciones de arquetipos. Y en cambio las etapas de la simbología, que sería el viandante, el peregrino y el alma liberada, no siempre se pueden dar de una manera tan clara en la vida de cualquier alma. Podemos pasarnos la vida siendo simplemente viandantes, es decir, sin encontrar un ideal, sin encontrar el ideal espiritual, o podemos ser peregrinos, pero no alcanzar en esta existencia la liberación. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos, seguramente ustedes podrán decirnos algunos otros. Arquetípico, por ejemplo, son los signos zodiacales. Es una sola figura que trata de decirnos una característica en particular. Y lo otro son los arquetipos de la personalidad de Jung. No sé qué
¿Qué otros ejemplos arquetípicos se les ocurren? Mire, por ejemplo, un tema arquetípico, la lucha entre el bien y el mal. No sé si alguien ha levantado la mano. Pues, Carlos tiene la mano levantada, no sé si fue que se le quedó la mano levantada. Perdón, dejen bajarla, pero ya que se dio. me mencionó, nada más comentar aquí en esta parte que el arquetipo en cuestión de los signos que tenemos marcados y en la simbología sería como bien lo dijiste, algo que tenemos que abrir, ¿no? O sea, el símbolo también significa como llaves que abren puertas. Entonces, ahí debemos de tener cuidado porque hay llaves que no son adecuadas y hay llaves que son adecuadas para el desenvolvimiento y el desarrollo del ser. Entonces, ahí yo nada más le diría que debemos ir con ciertos cuidados de cómo vamos desenrollando esos símbolos para que poco a poco los integremos. No podemos integrar cualquier símbolo, ¿eh? Eso debemos de tener mucho cuidado y debemos ir con pasos poco a poco, paulatinamente, para irlos descubriendo, desarrollando, y ahora sí con mentores, porque ahí sí diríamos, la persona que ya tuvo la experiencia de tal o cual símbolo, pues es un mentor, y esos mentores es una riqueza. Entonces, en un grupo como este, hay que ver de los mentores los símbolos que van descubriendo, que los compartan, ¿no? Yo descubrí esto y de esta manera y de esta forma, porque nos van enriqueciendo para que en una forma vayamos también desarrollando la nuestra, ¿no? Porque cada trabajo es individual. Gracias, cedo la palabra y ahorita bajo la mano ahora sí. Gracias. Gracias, Carlos. A mí me gusta mucho lo que acabo de decir, Carlos, porque nos está hablando de la intención, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos ver, en algo podemos ver mucho y podemos ver poco. Podemos ver el bien o podemos ver el mal. A mí siempre me gustó mucho una percepción que es difícil de hacer, o sea, simbólicamente. Por ejemplo, muchas veces muestran en el catolicismo, digamos, muestran a María y a Jesús, pero la mamá con un hijo. Entonces la mente racional dice, pues son mamá con hijo. O sea, una cosa muy sencilla para algunas personas de mente racional. Otra persona dice, no, es la madre de Dios y el hijo del hombre. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo al fin? ¿Es una mamá con un niño o es Dios y el hijo de Dios? Entonces, ¿qué nos permite a nosotros ver? Por un lado, en realidad María pues era una iniciada lunar, ¿no es cierto? Y Jesús es la divina encarnación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver en María la Madre de Dios y en Jesús pues, la divina encarnación, el Hijo de Dios? Eso se logra abriendo la mente a una intuición diferente, ¿no es cierto? O sea, y también volcando toda nuestra intención hacia un mirar espiritual más allá. De hecho, las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no es cierto? O sea, por un lado, efectivamente había una mamá de carne y hueso llamada María y había un muchacho joven que se llamaba Jesús. Pero por otro lado, más allá, simbólicamente y realmente, había un mensaje más allá. Entonces, ese digamos, crea un paradigma grande acerca de que cada cosa tiene no solamente los símbolos, sino cada cosa que aparece tiene una simbología. El pájaro que pasa al frente de nosotros, la mariposa que
que voló frente a nosotros, y si la mariposa es amarilla, y si la mariposa es azul, bueno, todo tiene algo que descubrir. Si la mariposa es amarilla, son 100 años de soledad. Germán me hace pensar, por ejemplo, en los sueños. Fíjese que el mundo onírico es de una riqueza impresionante. Pueden suceder las cosas más insólitas jamás imaginadas en vigilia. Y sin embargo, a través de esas aparentes incoherencias y cosas increíbles, está emergiendo de esa parte profunda de un ser humano toda una información que, si la persona se dispone espiritualmente, si se abre, si se dedica a comprender, a desmenuzar ese sueño, puede recibir muchísima información de vital importancia en el momento que esté viviendo a través de esos sueños. Y ahí es cuando yo digo que para una persona unos zapaticos rojos pueden representar algo maravilloso, vitalidad, porque seguramente en sus recuerdos de infancia, cuando tuvo unas boticas rojas, estuvo feliz y se sintió dichosa, qué sé yo. Pero para otra persona, unos zapatos rojos pueden simbolizar su desgracia, porque de pronto la violaron que tenía unos zapatos rojos, ¿sí? Entonces, esos símbolos son muy... O sea, ese lenguaje simbólico. Yo lo que veo es que los arquetipos se expresan a través del lenguaje simbólico. Los arquetipos son fuerzas que viven en cada uno de nosotros y se manifiestan de acuerdo con nuestras necesidades del momento. Y podemos pasar de un arquetipo a otro. Eso no es que toda la vida estemos casados con un solo arquetipo. Y los símbolos son el lenguaje de esos arquetipos, son las maneras en que esas fuerzas encuentran para expresarse, para manifestarse, no en un lenguaje estricto que encasilla todo y no le permite sino quedarse ahí. La casa es una casa. No, los arquetipos se expresan de maneras diversas y simultáneas, y como les decía, particulares incluso para cada persona en un momento dado. Ahora, hay símbolos que mueven el inconsciente colectivo también, ¿sí? O sea, hay individuales y hay colectivos, y manejar la simbología colectiva es tener un poder. Imagínense todo lo que hizo Hitler alrededor de la esvástica y de un saludo. Sí, era un lenguaje simbólico, era estirar la mano de determinada manera, y solamente conectar todo el pueblo alemán con esa bandera, con ese escudo, con ese grito Heil Hitler, era movilizar ciegamente a la gente de una manera poderosísima. O sea, son muy poderosas estas fuerzas que se desatan, porque son fuerzas también inconscientes, tanto del individuo como del colectivo, y son poderosísimas porque realmente desatan esas fuerzas arquetípicas que están en todos nosotros. Bueno, entonces continuamos. Yo he estado pasando algunas frases que se refieren primero a la descripción del alma como 3 etapas, como 3 estados: el viandante, el peregrino y el iluminado. Pero el recorrido total siempre se hace desde el punto de partida de la materia hasta retornar a casa, digamos, hasta retornar al infinito, a la conciencia plena. Y aquí entonces yo uno bruscamente los dos. Yo creo que la marcha del alma sí es una imagen arquetípica.
Es una imagen arquetípica porque se repite y se repite muchas veces, incluso para nosotros en este siglo. Si ustedes mismos pueden hacer memoria, ¿qué obras literarias o qué películas, aparte de las enseñanzas espirituales, nos recuerdan ese arquetipo de la marcha del alma? Pues en la Odisea Ulises, ¿no? Todo el mito por excelencia del viaje, ¿no? Del viaje, donde Exacto. realmente la meta es el camino. Es todo lo que le pasa a él en este camino, lo que le da significado a su existencia. La Odisea, Judith. Sigue el micrófono, Judith. Me levanto solo. Ahí está. Me llama Ya. mucho la atención y siempre me ha llamado la atención sobre la marcha del alma, los cuentos infantiles. Por ejemplo, la marcha del alma, fantasía. Bueno, hay muchísima literatura supuestamente infantil, pero que tiene un significado espiritual sumamente profundo. Exactamente. El sábado pasado en una actividad se hablaba del Mago de Oz, por ejemplo, que también es todo un recorrido. Aquí Laura nos dice que la flauta mágica de Berman. La flauta mágica, magnífico ejemplo, sí. En la película del Rey Arturo muestran cuando el Rey Arturo estaba todavía desplazado y que en sueños y en realidad y la mensajera le decía que él tenía una misión especial y no la quería aceptar. Tenía pesadillas en donde él iba al inframundo. Tenía que reconocer ese compromiso que no sabía él que estaba sobre sus espaldas, pero era tomar la rienda del reino británico. Aprovecho para hacer un comentario. Me apoyo en la premisa de que esto sigue siendo un misterio y frente a ese misterio es que nosotros estamos tratando de extraer un conocimiento. El misterio más grande del ser humano es lo que llamamos la mente. No lo conocemos. El cerebro es un receptor de la mente, pero pues ¿dónde está esa mente? Y la mente se expresa a partir de la información que viene de lo que llamamos el inconsciente. Y ese inconsciente es donde se menciona que está la información más insospechada de la humanidad. ¿Desde cuándo? Ese es el gran misterio. Lo que decía, nacemos con una información preliminar y hay otra que ya la adquirimos inconscientemente, pero termina estructurando todo ese gabaje de información escondida, digámoslo así. Y aprendemos en forma inconsciente y vertiginosamente en la infancia. Y viene otro concepto interesante que lo ha ido dilucidando las neurociencias, y es de que el aprendizaje es vertiginoso en unas frecuencias cerebrales muy bajas, que son compatibles con la del ensueño o la de la meditación. Y se ha determinado que en ese ritmo de frecuencia es al cual vibran los niños. Y habla de esa vibración aproximadamente hasta los 5 o 7 años. Y de ahí ya desaparece esa facultad, o por lo menos es relevada, no digamos que desaparece. Entonces ahí estamos frente a ese gran misterio. El inconsciente es la fuente del conocimiento,
Y es nuestra conexión con ese inconsciente para extraerlo. Y dentro de esa información está la misión superior del ser, que está plasmada en alguna forma en la simbología arcaica. Y es entre el trabajo consciente e inconsciente saber traducir todo este proceso de la simbología arcaica, de entenderlo y decir que es la misión del ser humano, de conectar la parte humana con la parte divina. Y lo que estaba diciendo, el que hace la tarea lo procesa y de peregrino, de viandante, pasa a peregrino y peregrino ya viene la realización. Pero mientras tanto estamos en ese proceso de traducción del mismo ser, de mi propio ser, de que ese consciente bien domesticado traduzca adecuadamente lo que ha aprendido y de cómo ese aprendizaje es simbólico, tiene símbolos, tiene una riqueza todavía más misteriosa. No son textos, no son tratados, son símbolos de conocimiento universal, de conocimiento cósmico. Y ahí estamos entonces nosotros en ese trabajo de conectarnos, que es lo que se llama conectarnos con la conciencia superior, que es generar ese puente directo entre consciente e inconsciente y adueñarnos de nuestra vida. Ese podría ser, digamos, el proceso. Gracias. Perfecto, vamos a continuar entonces. Bueno, sí, ¿alguien? Sí, por favor, Graciela. Por favor. Sí, ¿podrían pasar la diapositiva anterior donde están los 7 pasos de la meditación con los símbolos, el abismo, el lago? Aquí están. ¿Podríamos? Sí, aquí están. Está ligeramente variado, aunque están relacionados todos, pero no comienza, bueno, el abismo, el lago agitado, el jardín de las pruebas, el estandarte, las llaves, el templo y la liberación. El templo. Estoy tomando nota, perdón. Sí, tranquila. No, me pareció muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Graciela. Gracias. Bueno, aquí las últimas notas, sí, Germán. No, perdón, no, yo quería decir un poquito acerca de unas cositas del chat, donde Blanca Cecilia y Gio Giovanni nos hablan del Señor de los Anillos de Tolkien. Sí, perfecto. Nos recuerda el Pinocho y la Bella Durmiente, que son libros muy dicientes. Sí, que Juan Carlos. Perfecto, son muy buenas referencias, exactamente. El Señor de los Anillos tiene una característica también muy interesante, el Señor de los Anillos, que no solamente es la referencia a la marcha del alma, sino que están en la mayoría de sus personajes muy bien plasmados algunos de los grandes arquetipos, ¿no es cierto? El héroe que tiene que cumplir la misión hasta el final, está el inocente que es el que acompaña al héroe, está el mago, etcétera, está el guerrero que es el que defiende al que tiene que cumplir la misión, etcétera. Es muy interesante en ese sentido también el Señor de los Anillos. Bueno, aquí una pequeña diferenciación también, que los arquetipos, como decíamos y como se ha dicho a través de esto por varias personas, ya están en la psique. En cambio, la simbología, que es como el libro que nos entregaron en las manos, que nos decía, mire, esta es la descripción de lo que puede ser el ser humano. O sea, aquí está descrito el potencial del ser humano, desde dónde está partiendo y hasta dónde puede llegar.
Bueno, una notita más que es una repetición de que en la personalidad confluyen diversos tipos de arquetipos en el transcurso de nuestra vida. En cambio, la simbología es un desafío adicional, porque la simbología de alguna manera se independiza de la personalidad. La simbología está más allá de la personalidad. Nos apunta directamente hacia lo más alto de la espiritualidad. Repetimos entonces esto, que en realidad se trata de hacer consciente tanto lo que ya tenemos como de las enseñanzas que nos llegan y que de alguna manera no hemos incorporado todavía. Entonces, bueno, aquí hay un paralelismo que comenzamos gateando, que es el viandante. Aprendemos a caminar cuando ya tenemos un ideal, que es el peregrino. Pero después, finalmente, cuando nos iluminamos, nos salen las alas del espíritu. Una vez más, y creo que con esto ya estamos cerrando, en resumen, la simbología arcaica lo que nos dice es que hay un proceso que se llama la marcha del alma y que ese proceso se cumple por etapas. Bueno, aquí hay una cita para rematar de Jung. Entonces voy a dar el tiempo suficiente como para que la lean. Nos dice, creo, algo muy interesante. Nos dice que los arquetipos son tanto encontrados como inventados. Hay como las dos acciones que hay que hacer. Uno es recordarlos, pero otro como si también tuviéramos que descubrir algo que nos venga a través de la vida. Bueno, yo pensaría que aquí, y reuniendo todo desde lo que nos habla Jorge Osvaldo, Juan Carlos, de inconsciente, el consciente, los arquetipos y la simbología, nos presenta un reto muy grande y es cómo adentrarnos en algo que va más allá de eso. ¿A qué nos lleva la simbología total? Digamos, nosotros sabemos que detrás de todo hay una mente divina que organiza todo. O sea, ¿qué es esa mente divina? ¿Son los ángeles? ¿O son los ángeles? Bueno, unos afirman, otros preguntan, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, bueno, pero los ángeles, ¿qué vienen siendo? ¿Por qué los llaman también arquitectos del universo? Pues son los diseñadores de este universo. Son los que van plasmando, van creando los velos de la Divina Madre, las vestiduras de Dios. Pero son las vestiduras. ¿Qué hay detrás de las vestiduras? ¿Qué hay detrás de todos los velos? ¿Son los velos los que nos estamos refiriendo nosotros o son lo que va más allá de los velos? ¿Dónde está la Divina Madre aquella? ¿Cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, pero es que detrás siempre hay más, ¿no es cierto? Siempre hay más, ¿no? Detrás de los velos que son las corrientes mentales que nos gobiernan a cada uno de nosotros. Yo hoy estoy gobernado por una corriente mental y creo ver la realidad de una manera y creo que yo soy viejo y que yo soy hombre y que yo soy de un país y que no tengo títulos o que sí los tengo o que soy triunfador o soy héroe. Velos y más velos, ¿no es cierto? O sea, son identificaciones, corrientes mentales que en la que nos hemos sumergido. Detrás de esos velos, ¿qué hay?
¿cierto? Está la Divina Madre, está el pensamiento divino, pero sumergirse en el pensamiento divino, dejar que la mente deje los velos y viva solo en el pensamiento divino, significa abrazarse con los ángeles mismos. Y entonces ahí viene, bueno, entonces, pero ¿qué es abrazarse a los ángeles mismos? Bueno, pues es abrazarse a la ideación divina. Entonces, ¿cómo descubrimos los ángeles dentro de nosotros mismos? Bueno, hasta ahí dejo la intervención. Yo diría que detrás de los velos lo que hay es una pura nada. Porque finalmente, por ejemplo, para el budismo, el gran vacío es la fuente de todo lo que existe y es un vacío. Entonces, lo que se manifiesta y lo visible, pues es lo pasajero, digámoslo así. Pero si uno va quitando los velos, no encuentra absolutamente nada. Y de esa nada es que surge todo. Porque todo está en potencia. Mientras que en lo manifestado, eso potencial va tomando diversísimas formas. Claro. Entonces, haz que sea una pura nada para que se cumpla ahora y siempre tu divina voluntad, esa oración nuestra, pues precisamente nos invita a darnos cuenta que el mundo de las formas y de las manifestaciones es lo que no es el velo. Muchas gracias. Jorge iba a decir algo. Aquí parece que se nos acabó el rollo. Acabó la película, bueno, ¿no? Eso está... No, la película apenas empieza, eso no. Yo tengo una expresión, pobres seres humanos. Es que estamos, es como arañando el conocimiento y estamos arañando el conocimiento afuera, adentro, arriba, abajo, y dentro de eso involucrar nuestra misión divina, que es otro concepto que hay que incorporar. No, ese es el principio apenas. Marcio, ¿levantó la mano? Y quería comentar, creo que Germán se lo mostré la otra vez, que para meterse en este cuento de la simbología hay que aprender a mirar. Porque los símbolos están alrededor nuestro siempre. Entonces hay que estar atento y no sé cómo decirlo. Pero les muestro un ejemplo que creo que va a ser simpático. Nosotros nos identificamos con esta carta, no sé si la ven bien. Es la carta del tarot de Marsella de Caf, que es una mujer gentilmente cerrando las fauces de un león, con el infinito en su cabeza. Esto es más o menos del 1600, 1700. Este, por otro lado, es el tarot más antiguo que se conoce en Europa, el Visconti Sforza. Es la misma carta, es la fuerza, pero acá es Hércules, o sea, un ser semidivino, nosotros, combatiendo junto con el león. El león y él están mirando al mismo objetivo. Están trabajando juntos. Representan exactamente lo mismo. No hay diferencia de significado. Sin embargo, se ven aparentemente distintos, no tienen una relación con otra. Bueno, entonces por eso, cuando nosotros nos adentramos en esto, yo me ha ido re mal, no logro ver mucho, pero tengo que pensar que hay que estar atentos, aprender a mirar, a estar conscientes, despiertos, para poder captar lo que nos interesa, porque al final esta cosa de la marcha del arma es algo tremendamente práctico, concreto en nuestra vida. No es una elucubración, no es una cosa romántica, no, es la pega, trabajo,
en el que estamos todos embarcados. Eso. Gabriela, ahorita tenía levantada la mano. No, se me levantó, la piqué sin querer, ¿no? Pero sí creo que es muy interesante el tema, sobre todo porque hablamos también del inconsciente y de lo que habla de nuestra personalidad y más de nuestro trabajo espiritual, qué tanto la simbología me está dando información y qué tanto estoy conectada con lo divino. Eso es lo que les podría comentar y gracias. Es un tema muy interesante y sería muy hermoso el poderlo trabajar a profundidad. Gracias. Gracias. Y en base a lo que nos dice Gabriela, hay una cosa hay algo que le escuchamos a la dama gran maestre hace poquito. Ella decía que el desenvolvimiento espiritual se realiza en círculos, o sea, en forma helicoidal. Y es que eso se relaciona en cierta forma, podríamos de pronto relacionar con todo lo que hemos trabajado en el día de hoy, porque, por ejemplo, nosotros en un momento dado estamos en el papel de, no sé, de ricos y efectivamente tenemos mucha plata y etcétera, etcétera. Entonces vivimos una serie de experiencias, tanto en la Dama Negra como en el abismo, como en los dos caminos, pues porque somos ricos, entonces nos cuesta saber si nos vamos a perder nuestros bienes o no, y si somos ricos, entonces una y otra cosa, ¿no? O sea, se presentan las pruebas de una manera peculiar, pero en otro momento de pronto nuestra personalidad y nuestras circunstancias cambian, de pronto ya somos viejos, ¿no es cierto? El cuerpo ya es viejo, y nos identificamos con el rol de viejo, entonces ya otra vez vuelven a aparecer las mismas etapas, pero ya para vivirlas de una forma diferente, ¿no es cierto? Entonces ya, yo soy viejo, ¿cómo voy a vivir la Dama Negra? ¿Cómo voy a vivir el mismo? ¿Cómo voy a vivir? Entonces realmente, de verdad que nosotros, uno puede decir en un momento dado, no, yo ya superé las pruebas o tal cosa, ¿no? Pero resulta que la circunstancia cambia y ahora a usted le toca enfrentar otra vez las mismas pruebas porque ya es otro lo que está llevando adelante, ¿no? Que ya no es el rico ni es el rey, sino que de pronto es el mendigo el que ya está representando, y entonces bajo mendigo, bajo la característica de mendigo, le toca vivir otra vez la Dama Negra, otra vez el abismo, otra vez, ¿no? Entonces todo eso forma un rol interesante, pero siempre bajo la misma marcha del alma en que se mueve todo, ¿no? Yo quería hacer referencia a lo que acaba de decir Marcio. A mí me llamó también mucho la atención la evolución que tuvo la carta de la fuerza. Y tenía también o sea, de un hombre que le está dando palo a un león, ¿cierto? Con el palo en la mano, ¿sí? A esta carta, o incluso más sutil todavía en la de Rider White, en donde es una doncella, ¿dónde está esa? Donde es una dulcísima doncella vestida de blanco, una jovencita, la que quedó un león. O sea, pasar de ser un varón lleno de músculos para someter al león a ser una dulce chiquilla, una virgen, una niña vestida de blanco, que esa simbología pues alude a su juventud y a su fragilidad física, es toda una evolución, ¿no? Aquí también está la carta de Hércules a puro músculo. Yo a veces me pregunto si le cierra o le abre la fuerza, la boca al león, ¿no? Pero pues digamos eso para ver que los símbolos se van transformando. Y eso es bien interesante. Justo en esta carta de la fuerza, la transformación fue bastante significativa, ¿no? Ahora, también me llamó la atención lo que dijo Marcio en el sentido de que hay que estar muy atentos, muy despiertos, desarrollar esa sensibilidad, y en eso acojo lo que dice Juan Carlos, hay que estar dispuestos a aprender y aprender con H intermedia también. Entonces, los símbolos
claro que hablan, y no solamente hablan con estos lenguajes simbólicos del tarot o arcanos. Jung, por ejemplo, acuñó una palabra que es la sincronicidad. Y esa sincronicidad, lo que él plantea es que realmente se dan unos vínculos, se dan unas relaciones entre diversas cosas, incluso pueden ser cotidianas, pero que están dando un mensaje. Y si yo estoy atenta, y si yo soy sensible, y si yo estoy despierta, de pronto puedo darme cuenta que cada vez que pasa, por decir algo, un pájaro y hace un cierto canto, aparece tal persona. Porque eso pasa, pero uno se da cuenta de si está sensibilizado, si está dispuesto a escuchar los signos de los tiempos y los signos de las cosas y las voces de las cosas, ¿sí? Los símbolos hablan, es un lenguaje, pero es un lenguaje no convencional, completamente creativo, completamente simultáneo, o sea, se sale de todos los esquemas tradicionales de un lenguaje de signos, pero es un lenguaje. Y está cambiando continuamente, y pues ese cambio en la carta de tarot de la fuerza pues nos invita a ver hasta dónde también podría seguir evolucionando, dado que es nuestra carta, ¿no? Sí. De la fuerza bruta a la fuerza de la ternura, de la persuasión. De hecho, esa carta en el tarot egipcio se llama es la persuasión, no se llama la fuerza, ¿sí? ¿Y por qué? Porque persuadir es una fuerza interior, o sea, una persona que es capaz de persuadir a otra, persuadir es hacerla cambiar de punto de vista sin violencia, con dulzura, con ingenio, con sus palabras, pues tiene una fuerza poderosa dentro de sí. Habría que también hacer ese cuadro imaginativo, ¿cómo podría seguir evolucionando ese arcano de la fuerza? Exactamente. De pronto estaríamos tomando el té con el león o algo así. Yo creo. Muy interesante las percepciones que se han hecho, porque por ejemplo en la carta de la fuerza muestran que la mujer tiene la vista puesta en el infinito, o sea, en Dios. Al tener la vista puesta en Dios, una mujer con esa característica endeble, como dice María Marcela, puede con solo 2 dedos dominar al león. ¿Por qué lo puede dominar? Porque tiene la puesta vista en lo infinito, en Dios, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es muestra, digamos, y como tiene un sombrero en forma de 8, ¿no es cierto? Que es, digamos, su mente está en el conocimiento del infinito, ¿no es cierto? O sea, la lemniscata. Entonces, digamos que la sabiduría espiritual es la que da la fuerza para todo, ¿no? Entonces, ese realmente es, digamos, eso da mucho pie a lo que empezó a desarrollar Marcio, que nos dice cómo nosotros podemos mirar, la profundidad de la mirada nos da todo, ¿no es cierto? Qué tan profundo nosotros miremos nos da la imagen de hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Algún comentario adicional? Pues sobre esto. A Miguel también. Miguel levantó la mano. Sí, perdón, los interrumpo antes de que intervenga Miguel. Es una cosa técnica. Jorge, tendrías que volver a ser anfitrión para que después se baje a tu computador la grabación. Perfecto. Listo. Completando la interpretación que hizo Germán, esto es una opinión personal, ¿no? Queda pendiente, está el símbolo del sombrero, el infinito. La mujer fuerte se denomina en nuestra definición, y el tema de las fauces del león. Las fauces del león son las 2 fuerzas antagónicas con las que devora, que pueden estar totalmente abiertas
totalmente cerrados o en algún punto intermedio. La habilidad que tiene esta mujer fuerte es de mantenerlas en un cierto estado de apertura a las fauces, que no se van ni para un lado ni para el otro. Esto pensándolo en un tema de conocimiento científico de mucha actualidad, lo interpreto que sería como esa propiedad denominada homeostasis, ¿no? La fuerza bruta de toda la complejidad, de pronto que encuentra, hay algo que le indica una zona de estabilidad, donde cualquier desviación para un lado o para el otro automáticamente hay una tendencia hacia el equilibrio. La vida es desequilibrio. Un desequilibrio muy fuerte sería algo, en la teoría del caos, es el efecto mariposa, algo que se va y se va lejos, se va a cualquier sitio. En cambio, donde hay un atractor, la mujer esta sería el atractor de esa zona de, ¿cómo es? De cuasi equilibrio, ¿no? Que se conoce como homeostasis. La homeostasis es un principio muy fundamental en lo que son los sistemas complejos, concretamente en la vida. Esa es una interpretación personal. A mí me impresionó así, esa parte del tema. Otro comentario más, el infinito y la eternidad. Los personajes, esto se interpreta de la mitología griega, de Hércules. Hércules no mata al león, como tampoco Apolo mata a la pitón. Es decir, lo mata simbólicamente, pero lo incorpora así. O sea, estas entidades o criaturas que son divinas no son mortales, no pueden morir. Entonces, cuando simbólicamente se las mata, pasan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, la piel del león pasa a vestir a Hércules, después se lo ve por todas las partes con la cabeza y la piel del león. Claro. Y la pitón se incorpora al templo de Apolo y después aparece cada tanto como la forma de la pitonisa, ¿no? O sea, la muerte entre los inmortales es eso, es una transformación. O sea, es el principio de, digamos, nada desaparece, todo se transforma. Esas son ideas asociadas a este símbolo. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Jorge Osvaldo, ya eres hospedador. Gracias, sí, cómo no. Bueno, perdón. ¿Alguna intervención adicional? Sí, perdón, me olvidaba. Ahí puse en el chat un enlace para ver una mirada un poquito tal vez distinta, pero muy interesante, de los mitos y arquetipos universales por Jaime Bujigas. Dura 1 hora y un poquito más, los invito a verlo. Ahí dejé el enlace. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya salimos de la hora. Tenemos el compromiso de facilitar el ingreso de los compañeros de Argentina a la sala de oración que sigue ahora, de meditación. Claro, de meditación. Agradezco mucho a todos su participación. Juan Carlos Villa nos dejó inquietos, los dejó inquietos a todos. Germán, muy amable. Marcela, don Marcio, todos los que participaron y quedan cordialmente invitados para el próximo café charlado, que también es muy interesante. Quiere hacer un evento online para compartir las mismas estrategias que lo ayudarán a Hay otra radio. Muchas gracias, muy amables. Un abrazo para todos. Adiós, abrazos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Tengan Muchas buenas gracias. buenas noches.